mecánica. Ok, a ver. Ok, la última era, déjenme ver, por aquí la tenía. Era esta. 7.81, el Ya, D gracias. con 40 grados y el E era esta. Bueno, pues entonces, ¿por dónde iba? Bueno, sí. Entonces dije que íbamos a empezar con el laboratorio del principio de Arquímedes. ¿Cuáles son los objetivos de este laboratorio? El primero es que queremos visualizar el efecto de la fuerza de flotación sobre un objeto que está sumergido en el agua. Primero vamos a aprender qué es una fuerza de flotación, vamos a ver su definición matemática y después vamos a ver este efecto que tiene sobre los objetos en un applet. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Segundo, queremos determinar cuál es el valor de la densidad de estos objetos. Nosotros vamos a tener, ustedes van a ver, que vamos a tener 3 objetos, los cuales los vamos a llamar A, B y C, porque no sabemos de qué están hechos. Pero mediante esto del principio de Arquímedes podemos determinar su densidad. ¿Ok? Y una vez nosotros determinamos su densidad, podemos saber de qué material están hechos estos objetos, porque la densidad es una característica propia de cada material. Entonces, si yo encuentro la densidad de un objeto y es igual a la densidad del oro, por lo tanto, mi material es oro. Entonces, yo puedo determinar de qué están hechos los materiales de esta manera. Bueno, entonces, estos son los objetivos de lo que vamos a hacer aquí y lo que ustedes van a hacer en su informe. Bueno, después pasamos a los materiales y equipo. Nosotros vamos a utilizar, bueno, lo obvio, que es una computadora con un navegador web, y también vamos a utilizar esta applet, que se llama Principio de Arquímedes y Densidad, este que está acá. Bueno, pero ahora sí empezamos con lo importante del laboratorio, que es el marco teórico. Lo primero que nos dice es que cuando introducimos un objeto en un fluido, la experiencia nos indica que algunos presentan más resistencia a sumergirse que otros. Ok, básicamente lo que quiere decir es que nosotros por experiencia sabemos que hay objetos que van a flotar y hay objetos que se van a hundir. Ok, esto nos dice que es un indicador que hay una fuerza involucrada cuando nosotros sumergimos un objeto en un fluido. Ok, y esa fuerza es lo que nos hace flotar o lo que nos hace hundirnos. Ok, entonces ya a esto nosotros le llamamos fuerza de flotación o fuerza de empuje y también se le conoce como fuerza boyante. Más de alguna vez han escuchado alguna de estas fuerzas, lo único que tal vez con un diferente nombre. Bueno, ahora, ¿cómo se define esta fuerza de flotación? Se define como la magnitud como el peso el peso del fluido desplazado por el objeto. ¿Ok? Y este enunciado se le conoce como el principio de Arquímedes. Ahora, para entender mejor esto, la definición de una fuerza de flotación, voy a utilizar Paint. ¿Ok? Tenemos un recipiente. En ese recipiente, en este recipiente lo llenamos de agua. ¿Ok? Entonces, si yo vengo y tomo un objeto y lo hundo en este recipiente, el nivel de agua que hay va a subir. ¿Ok? Ahora, si yo tomo este pucho de agua que subió, lo aíslo de este sistema y calculo el peso que tiene, esto va a ser mi fuerza de flotación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se define como esto que está aquí escrito en negrito, que es el peso del fluido desplazado por el objeto. Entonces, yo tomé el fluido que se desplazó, lo aislé, le calculé el peso y a esto lo defino como mi fuerza de flotación. Ok, ahora, ¿por qué esto es consecuencia del principio de Arquímedes? Bueno, este principio viene de una historia que seguramente ustedes ya habrán escuchado, que es que para allá por los tiempos de Arquímedes, un rey quería saber si su corona estaba realmente hecha de oro. Entonces le pidió a Arquímedes que determinara que si estaba hecha de oro. La manera en que él lo iba a hacer era determinando su densidad y ver si la densidad era la misma que la del oro. Pero para eso él ocupaba el volumen de la corona. Como la corona tenía una forma irregular, él no podía calcularlo a través de métodos matemáticos con fórmulas. Así que a él se le ocurrió que si hundía la corona en un recipiente de agua, el nivel de volumen que subía era igual al volumen del objeto que se hundía.
¿Ok? Entonces, de esa manera, él pudo calcular la densidad de ese objeto y pudo determinar si era oro o no. Entonces, de ahí proviene este principio que es de la fuerza de flotación, ya que se le adjudica este aumento en el nivel del agua a esta fuerza que está ejerciendo sobre la bola. ¿Ok? Entonces, un resultado importante del principio de Arquímedes es que el volumen de agua, el volumen de este pucho de agua, es igual al volumen del cuerpo. ¿Ok? ¿Y cuál es el cuerpo? Es esta bola que está acá. Eso es un resultado importante del principio de Arquímedes y nosotros lo vamos a utilizar un poco más adelante. Pero por ahorita solamente tenemos esto. Bueno, ahora, antes de definir de manera matemática lo que es la fuerza de flotación, primero tenemos que definir lo que es densidad. Ya hablé un poco de lo que es densidad aquí en los objetivos, pero se define como la cantidad de materia que cabe en un espacio determinado. Por eso sus unidades son gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ok? Me está diciendo cuántas unidades de masa caben en una unidad de volumen. Ok, entonces entre más denso, más pesado es el objeto, y entre menos denso, más liviano es el objeto. Ok, ahora, ya conociendo esta definición, lo podemos expresar como masa sobre volumen, de esta manera. Ok, donde ρ significa densidad, parece una P, pero es una ρ, que es una letra griega. Luego tenemos M, que significa masa, y tenemos B mayúscula, que representa volumen. Ok, entonces, y con esto tenemos la definición matemática de densidad. Ahora, luego nos dice que ya conociendo esta definición de densidad, podemos llegar al siguiente resultado para la fuerza de flotación, donde esta fuerza es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Este resultado tal vez no es tan trivial, así que voy a desarrollarlo aquí para que puedan saber de dónde sale este resultado. Bueno, entonces, a ver. Nosotros habíamos encontrado que la fuerza de flotación era igual a la masa por gravedad. Pero ¿la masa de qué? Era la masa del fluido que desplazó el objeto. Entonces llamémosle masa desplazada. Así, md. Ok, ahora, si yo utilizo la definición de densidad, voy a tener que densidad es igual, esto es igual a masa sobre volumen. Ok, y como yo tengo que, allá arriba tengo masa desplazada, voy a poner aquí también masa desplazada. ¿Y cuál es la densidad que yo quiero que tiene esta masa? Es la densidad del fluido. En este caso, la densidad del agua. Y tengo esto. Ok, si yo despejo para masa desplazada aquí, voy a obtener que masa desplazada es igual a la densidad del fluido por volumen. Y bueno, entonces si yo sustituyo este resultado aquí arriba, voy a tener que es igual a la densidad del fluido por gravedad por volumen. Y si ustedes se fijan, este mismo resultado es igual a la ecuación 2 que nosotros tenemos aquí en el marco teórico. ¿Okay? Que la fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por gravedad por el volumen. ¿Okay? Y de esta manera ustedes llegan a ese resultado. Bueno, luego aquí hace la definición de la fuerza de flotación en base a la masa desplazada. Pero nosotros ya hicimos esto al principio. ¿Ok? Cuando aislábamos el nivel de agua que subió, sacábamos el peso y lo definíamos de esta manera. ¿Ok? Entonces ese resultado ya lo obtuvimos acá. Bueno, pero ahora, como yo les dije al principio, lo que nos importa es calcular la densidad del cuerpo. ¿Ok? La bola que yo hundí en el recipiente. Eso es lo que a mí me interesa calcular. Entonces, para yo poder obtener una fórmula que me dé la densidad del cuerpo, yo tengo que volver a utilizar la definición de densidad. Ok, entonces, solo déjenme borrar esto. Ok, entonces ahora yo vuelvo a utilizar esto, que densidad es igual a masa sobre volumen. Ok,
Pero como yo necesito la densidad del cuerpo, entonces aquí va a ser la masa del cuerpo, volumen del cuerpo y densidad del cuerpo. Ok, ahora, si se acuerdan, al principio les había dicho que este volumen que está acá es igual a este volumen del cuerpo. ¿Por qué? Porque es una consecuencia directa del principio de Arquímedes. Cuando yo sumerjo un objeto, el volumen de ese objeto va a ser igual al volumen que se desplazó. ¿Ok? Entonces yo voy a despejar para este volumen del cuerpo. Y si yo despejo, voy a tener que volumen del cuerpo es igual a masa del cuerpo entre densidad del cuerpo. Así. Y ahora voy a sustituir este resultado de volumen en estas fórmulas de aquí arriba, en esta igualdad. Ok, entonces, ¿qué me quedaría? Me da que masa desplazada por gravedad es igual a la densidad del fluido por gravedad por masa del cuerpo entre densidad del cuerpo. Ok, y aquí está mi variable que yo quiero despejar. ¿Por qué quiero despejar esta? Porque yo quiero calcular la densidad de los cuerpos. Bueno, entonces lo primero que hacen ustedes es cancelar las gravedades que hay a ambos lados, porque si yo paso esta aquí a dividir, se cancela con esta. Y bueno, entonces se pueden cancelar. Entonces vienen ustedes, despejan esto, ya saben cómo despejar, y le van a dar el siguiente resultado. Que la densidad del cuerpo es igual a masa del cuerpo entre masa desplazada por la densidad del fluido. ¿Ok? Y este es el resultado que ustedes van a utilizar. Y si se fijan, es el mismo resultado que tenemos en la ecuación 4, que la densidad del cuerpo es igual a la masa del cuerpo entre masa desplazada por densidad del fluido. ¿Ok? Este de acá. Aquí en la guía se los da solamente así las fórmulas ya de un solo tiradas, pero me parece que no está de más que ustedes sepan cómo se llegan a estas fórmulas. ¿Ok? Entonces todo lo que acabo de hacer aquí es el procedimiento. Bueno, entonces, con esto que acabo de explicar, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Ok, bueno. Entonces, si no tenemos preguntas, pasemos a la siguiente parte del marco teórico. Hasta aquí, donde dice ecuación 4, es lo que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio. Vamos a utilizar esta fórmula 4, vamos a utilizar esta fórmula 3, y la fórmula 2 no, y la fórmula 1 sí la vamos a usar. Ok, pero ahora, ¿qué es todo esto que está acá? Bueno, como le había dicho, bueno, tal vez no se lo dije, pero vamos a ver las condiciones para las cuales un objeto va a flotar y para cuándo un objeto se va a hundir. ¿Ok? Y estas condiciones están directamente relacionadas con las densidades del fluido y con las densidades de los cuerpos. Bueno, entonces, para que se entienda mejor, voy a utilizar esto de acá. Entonces, vamos a tener un cuerpo que tiene una densidad ρc, y este cuerpo lo vamos a tirar en un fluido que tiene una densidad ρf. Ok, ¿qué pasa si la densidad del cuerpo es menor a la densidad del fluido? El cuerpo va a flotar. ¿Ok? ¿Y por qué va a flotar? Bueno, porque la fuerza de flotación es mayor a la fuerza del peso, entonces se va a mover hacia arriba, o simplemente se va a mantener en la superficie. Bueno, entonces, y hay varios casos de esto. Ustedes pueden, por ejemplo, tirar un corcho en el agua, el corcho va a flotar porque es menos denso que el agua. ¿Ok? Si ustedes echan aceite en el aceite va a flotar sobre el agua porque es menos denso. También, si ustedes llenan un globo con helio, el globo va a flotar porque el helio es menos denso que el aire. Entonces, cuando se cumple esta condición, los objetos flotan. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo tengo un cuerpo que es más denso que el fluido? Por lógica, este objeto se va a hundir. ¿Por qué? Porque la fuerza del peso es mayor a la fuerza de flotación, entonces se va a mover hacia abajo. Ok, y aquí también tenemos bastantes ejemplos. Tenemos
Si tiramos una moneda en una fuente, ese es un ejemplo, la moneda se va a hundir. Si tiramos glicerina en el agua, la glicerina es más densa que el agua, entonces esta se va a hundir. Si tiramos agua en aceite, el agua se va a ir abajo del aceite porque es más densa. También, bueno, hay varios ejemplos. Entonces, esta es la condición para la cual los objetos se hunden. Y luego tenemos una última condición, el cual es cuando la densidad del cuerpo es igual a la densidad del fluido. Okay. Cuando esto sucede, los objetos se van a mantener en equilibrio. Pero, como les había dicho al principio, okay. Como les había dicho al principio, las densidades son características propias de los materiales. Entonces, si la densidad del cuerpo es igual a la densidad del fluido, ambos son la misma cosa. ¿Ok? Esto quiere decir que, por ejemplo, como que ustedes estén echando agua en agua, porque ambos tienen las mismas densidades. Y si tienen las mismas, son el mismo material. ¿Ok? Entonces, obviamente va a estar en equilibrio y esta condición, sinceramente, es un poco inútil porque no tiene nada de nuevo. Si yo echo agua en agua, yo sé que el agua que eché ni se va a hundir ni se va a flotar, solamente está ahí. Lo mismo como que si echo aire en el aire, va a pasar lo mismo. Si echo, bueno, cualquier cosa, oro fundido en oro fundido, o bueno, pero sí pueden haber pequeñas diferencias, como por ejemplo si yo echo hielo en agua. El hielo va a flotar porque al hacer cambio de estado, su densidad es ligeramente menor a la densidad del agua, entonces este flota. También si yo he hecho aire caliente en aire frío, estos van a empezar a hacer cosas raras ahí, esos torbellinos que después forman tornados y cosas así. Pero bueno, entonces estas son las condiciones para las cuales los objetos se flotan, se hunden o se mantienen en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿tienen preguntas con esto? Bueno, pues, si no hay preguntas sobre esto, pasemos a la siguiente parte del marco teórico. Ahora vamos a ver cuáles son los métodos que nosotros vamos a utilizar para calcular las fuerzas de flotación. Bueno, entonces empecemos con el primero. Tenemos un recipiente de agua. Así. ¿Ok? Y también vamos a tener un objeto, que es este. Ahora, nosotros queremos calcular cuál va a ser la fuerza de flotación de este objeto cuando esté sumergido en este envase. Bueno, un método es que nosotros calculemos el peso de este objeto así, cuando está en el aire, cuando no está sumergido aquí en este fluido. Entonces nosotros venimos y calculamos su peso, que sería masa, llamémosle masa C para diferenciar masa en el aire, y este va a ser el peso, llamémosle WC. Ok, luego yo vengo, hundo este objeto aquí en el fluido, y obviamente el objeto va a hacer que suba el nivel de agua. Pero eso no nos importa ahorita. Lo que nos importa es calcular el peso que va a tener este objeto mientras está hundido en el agua, en el fluido, mejor dicho. Entonces vamos a llamarle masa en el agua y con esa masa en el agua vamos a calcular el peso en el agua. Ok, alguno de ustedes podrá preguntar, se podrá decir, bueno, pero la masa del objeto no debería cambiar independientemente de donde esté. Y eso es cierto. Pero a la hora de medir esta masa, va a haber una fuerza que lo está afectando, la cual es la fuerza de flotación. Y por eso la masa se va a sentir, o mejor dicho, se va a medir como menor. Y ustedes pueden experimentar eso cuando se hunden en una piscina. Cuando están en una piscina, se sienten más livianos, sienten que pueden saltar más alto. Y eso es porque su peso en el agua es menor, porque hay una fuerza que los está empujando hacia arriba, que es la fuerza de flotación. Bueno, entonces nosotros vamos a calcular estos dos pesos. Y una vez hayamos calculado estos dos, vamos a calcular la fuerza de flotación como la resta de ambos, que sería WC, que es el peso en el aire, menos WA, que es el peso en el agua. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer en la primera parte. ¿Ok? ¿Tienen preguntas con esto? No.
Ok. Bueno, entonces, si no tienen preguntas con eso, ahora veamos lo siguiente que vamos a hacer. Esta es la primera parte. Ahora, ¿cuál va a ser el otro método que vamos a utilizar cuando... Ok, espérense, eso lo voy a poner, está bien. Ahí. Ahí. Bueno, entonces este fue el primer método en el cual calculábamos los pesos afuera y dentro. Ahora, no nos va a importar los pesos de la esfera, sino que ahora vamos a tomar directamente la cantidad de agua que se eleva cuando yo sumerjo el objeto. Entonces yo vengo, esto que está aquí, yo de alguna manera lo saco. Voy a sacarlo. Y cuando ya esté aquí, yo voy a sacar el peso de esto. ¿Ok? Entonces yo lo calculo. Esta va a ser la masa desplazada. E igual a la fuerza de flotación. ¿Ok? Van a poder ver esto ahorita que les explique el procedimiento experimental. Pero básicamente esto es todo lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, entonces antes de que empiece con el procedimiento, que es este de aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta con el marco teórico? Bueno, pues entonces empecemos con el procedimiento. Recuerden que esto del procedimiento es que les está diciendo paso a paso cómo ustedes van a obtener sus datos experimentales. Bueno, entonces empecemos por esto, lo primero. Nos dice que abramos en nuestro navegador web el siguiente vínculo. Entonces ustedes le dan clic y se les va a abrir la siguiente página, esta. Cuando les sale esto, ustedes le van a dar clic aquí en Play y van a esperar a que se abra la siguiente página, esta que está acá. Cuando les aparezca esta pizarra, solo le dan clic a la pizarra y listo, ya les sale la primera pantalla de la parte 1. Como podrán ver en el procedimiento, se dividió en 3 partes y en cada parte se va a calcular cosas distintas. La primera parte se quiere calcular la fuerza de flotación. En la segunda parte se va a calcular, bueno, mejor lo voy a explicar cuando vayamos a la segunda parte, pero en esta primera queremos calcular la fuerza de flotación. Bueno, entonces, si ustedes quieren, pueden darle pantalla completa para que se mire mejor. Y esta es la pantalla que les debe salir. Bueno, entonces, tienen ustedes, me voy a ir de un solo a las tablas. Acá. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando estén en esta parte 1? Bueno, si ustedes se fijan, tenemos varias herramientas. Tenemos una balanza, tenemos una soga, tenemos un beaker de 1000 mililitros y tenemos 3 cilindros. ¿Ok? Estos 3 cilindros son nuestros objetos. Los vamos a llamar cilindro A, cilindro B y cilindro C. ¿Por qué tenemos que catalogarlos así? Bueno, si ustedes se fijan aquí en las tablas, lo tenemos de la misma manera. Cilindro A, B y C. Entonces, solamente para recalcar, va a ir de izquierda a derecha. Este va a ser el A, este va a ser el B y este va a ser el C. ¿Ok? Solamente para evitar confusiones. Bueno, ahora que ya sabemos qué es todo esto que está acá, empecemos con el procedimiento. Lo primero que van a hacer es darle a calibrar. ¿Ok? Si no calibran, esta applet está diseñada para dar datos erróneos cuando no calibran la balanza, ¿ok? Como en la vida real. Entonces, asegúrense de calibrarla siempre antes de empezar a hacer mediciones con un cilindro. Bueno, pues entonces, ahora que ya calibraron, van a darle clic al cilindro A y la van a poner en la soga. Entonces le dan clic en la soga. ¿Ok? Cuando ya está en la soga, van a ver que dice aquí toca para medir. Entonces le dan clic y la manita empieza a hacer lo suyo y les va a dar un dato. Son 300.8 gramos. Entonces ese dato lo van a anotar aquí, donde dice cilindro A, masa en el aire. Ponen aquí 300.8. Luego, cuando ya midieron acá, le dan clic al beaker y lo ponen acá. Y ahora el objeto está sumergido en el agua. Ahora van a medir la masa y les va a dar este dato. 265.90. Y van a anotar eso donde dice masa en el agua, 265.90 acá. Ok.
Y una vez terminaron con este, le dan reiniciar, calibran, esperan a que termine de calibrarse y hacen lo mismo con el cilindro B. Lo ponen en la soga y miden su masa. Me dice que es 93.3. Vienen ustedes, anotan aquí 93.3, cilindro B, masa en el aire. Luego mueven el beaker y miden la masa. 58.70. Entonces vienen ustedes aquí donde dice cilindro B, masa en el agua, 58.70. Luego reinician, calibran y hacen exactamente lo mismo para el cilindro C. Lo ponen acá, lo pesan, luego mueven el beaker y lo pesan. Y anotan sus datos aquí en la masa en el aire y la masa en el agua. Ahora, ustedes se podrán preguntar por qué hay 3 renglones en cada uno de los cilindros. Eso es porque ustedes van a hacer 3 rondas con los 3 cilindros. Entonces, ahorita yo hice una ronda, ¿no? Ya pasé por el A, por el B y por el C y llené los primeros renglones. Ahora toca de nuevo reiniciar, volver con el A y empezar a llenar los segundos renglones. Luego voy con el B, lleno el segundo renglón, luego con el C, el segundo. ¿Ok? Luego vuelvo otra vez con el A, lleno el tercer renglón, luego otra vez con el B, lleno el tercero, y otra vez con el C y lleno el tercero. Así hasta llenar toda esta tabla. ¿Ok? Y con eso ya termina la parte 1. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Bueno, entonces, si no hay preguntas, pasemos a la parte 2. Entonces, ustedes están en esta pantalla, ya terminaron de hacerlo, le dan a reiniciar y van a dar clic a esta pequeña flecha que está acá. Cuando le dan clic, van a ver que cambia aquí parte 2. ¿Ok? Esa es la parte en la cual ustedes tienen que estar en esta parte. Bueno, entonces si ustedes se fijan, tenemos casi las mismas herramientas que antes, a excepción que tenemos otras dos. Tenemos la balanza para medir las masas, tenemos los 3 cilindros, que de nuevo son A, B y C, tenemos el beaker lleno de agua de 1000 mililitros, pero ahora tenemos este envase metálico y tenemos este beaker pequeño. ¿Ok? Estos dos nos van a servir para poder sacar la masa desplazada. Pero bueno, entonces vienen ustedes, empiezan con esto la parte 2. Lo primero que van a hacer es calibrar, siempre, antes de empezar a tomar datos, calibran. Ahora llenan el envase metálico y van a ver que empieza a rebalsarse. Y el agua que se rebalsa cae en el beaker pequeño. Esta agua no nos sirve, entonces lo vamos a vaciar. Y ahora, este beaker pequeño lo vamos a pesar. Me dice que son 52.20. Y yo voy a anotar ese dato del beaker acá, donde dice masa del beaker. Entonces, cilindro A, masa del beaker, 52.20. Luego, vuelvo a poner el beaker acá. Y el cilindro A lo voy a sumergir en el envase metálico. Entonces le doy clic y sumergir. Y se llena el beaker pequeño con el agua que desplazó el cilindro. Ahora tomo el beaker pequeño con todo el agua y lo peso. Me dice que es 86.6. Anoto ese dato aquí, donde dice masa del beaker y el agua. Entonces, 86.6. Y ahora, en la tercera columna, hago la resta de esta menos esta. ¿Ok? Y la pongo acá. Y así calculo yo la masa desplazada. ¿Ok? Y ustedes pueden ver lo lógico de esto, porque si aquí tengo el beaker con el agua que desplazó y le resto la masa del beaker, lo único que me queda es la masa del agua. ¿Ok? Y esa masa es la masa desplazada. Bueno, y cuando ya hicieron eso, vienen ustedes, le dan reiniciar y vuelven a repetir todo, pero con el cilindro B. Entonces vienen ustedes, calibran, llenan el envase metálico, vacían el beaker pequeño, pesan el beaker pequeño. Este dato lo anotan aquí, cilindro B, masa del beaker. Vuelven a ponerlo y sumergen el cilindro B. Pesan el beaker con todo y agua.
Y este dato lo van a anotar aquí, masa del beaker y agua, y luego restan estas dos. Y lo ponen acá, masa desplazada. Ok, entonces ya terminaron con el segundo cilindro. Reiniciar, calibrar y vuelven a repetir todo. Ok, con el cilindro C. Ven aquí, lo ponen acá, lo pesan, lo vuelven a poner. Luego el cilindro C lo sumergen. Vuelven a pesar esto con el agua y anotan todo esto y luego al final restan. Y bueno, como se podrán fijar, tiene tres renglones cada uno. Por lo tanto, van a tener que hacer 3 rondas con los 3 cilindros. Entonces vienen, hacen los primeros renglones, vuelven a hacerlo, los segundos, luego vuelven a hacerlo y por último los terceros. ¿Ok? Y con eso ustedes terminan la parte 2. ¿Tienen preguntas con esta? Ok. Bueno, creo que fue un no. Entonces pasemos a la parte 3. Bueno, ahora en la parte 3 es lo más sencillo. Vienen ustedes, le dan reiniciar y le dan clic a la flecha que está acá. Y van a ver que cambia esto a la parte 3. Y hay unos pequeños cambios, por ejemplo, que en vez de cilindros ahora tenemos paralelepípedos y en vez de un envase de beaker tenemos un pie de rey. ¿Ok? Pero siempre la balanza va a estar. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo primero siempre es calibrar. ¿Ok? Aquí tenemos lo mismo, el orden va a ser A, B y C. Entonces tomamos el paralelepípedo A, lo pesamos. Ok, la masa le da a esto, 671.9, lo anotan acá en la masa. Luego vuelven a ponerlo acá. Y ahora van a medir sus dimensiones. Entonces le dan clic, y luego en el pie de rey, y les va a salir esto. ¿Ok? Entonces esta primera que sale, esta primera pantalla, va a ser la longitud. Ok, entonces anotan este, acá, donde dice longitud. Luego le dan clic al siguiente lado y anotan este donde dice ancho. Y luego le dan clic al siguiente lado y anotan este donde dice altura. Ok, y con eso ya terminaría en el paralelepípedo A. Solamente tengan cuidado con algo. Si ustedes se fijan, estos números están en milímetros. Y aquí en la tabla se los piden en centímetros. Entonces, ustedes antes de anotarlos, van a pasarlos de milímetros a centímetros. Pero no es nada muy complicado. Solamente van a mover el punto 1 a la izquierda. Entonces, en este caso, si van a anotar la longitud, sería 3.729. Acá. ¿Ok? Luego, en la siguiente sería 7.130. Y lo anotan acá. Y en la siguiente sería 2.905 y lo anotan acá. ¿Ok? Entonces luego le dan cerrar, reinician, calibran y hacen exactamente lo mismo con el paralelepípedo B y con el paralelepípedo C. ¿Ok? Y con eso ya terminan la tabla 3. Y como se pueden fijar, no hay que repetirlo 3 veces, solamente lo hacen una vez para cada uno. Y con eso terminan la parte 3 y terminan el procedimiento experimental. Bueno, entonces, ¿tienen preguntas con esto? ¿Todo quedó claro? Sí. Bueno, pues. Entonces, básicamente esto fue el laboratorio. Esto es lo que yo debería explicarles antes de dejarles lo del informe. Entonces, todo lo que resta del laboratorio, les voy a explicar cómo van a hacer este informe del principio de Arquímedes. No es tan largo como el anterior informe de vectores, pero sí tiene su trabajito. Bueno, entonces empecemos con la rúbrica del laboratorio. Aquí está, Arquímedes. Entonces aquí todos ustedes tienen acceso a este documento, está en el campo virtual y también se los envié por el grupo de WhatsApp. Así que pueden ver cuánto es lo que vale cada una de las partes del informe. Bueno, entonces, por cierto, sus informes de vectores aún no los he revisado, sí me he estado dejando llevar por esto. Así que espero para este fin de semana ya tenerlos revisados todos, los de 104 y los de biomecánica.
¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ¿qué partes tiene que tener este informe de Arquímedes? Básicamente las partes son las mismas que en el informe de vectores. Bueno, entonces empecemos con la portada. Ya saben que tiene que tener una portada, tiene que tener el nombre de la práctica, en este caso es Principio de Arquímedes, después sus nombres y números de cuenta, los de los integrantes del grupo, y por último su sección. Los que son de biomecánicas, esta es la 1504, los que son de 104, que eran, creo que su sección es 1104, y creo que hay una persona de las 0902. Ok, entonces pongan su sección ahí. Bueno, después de la portada sigue la introducción. Como recordarán de vectores, la introducción tiene que ser un párrafo. Y en ese párrafo, ustedes van a responder a 3 preguntas. Las 3 preguntas son, ¿qué es lo que se quiere hacer o calcular en este informe? ¿Por qué es importante hacer esto o calcular en este informe? ¿Y cómo planean hacer esto y calcular esto en este informe? ¿Ok? Tienen que responder a esas 3 preguntas. Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos hacer es calcular la densidad de 3 materiales distintos, determinar de qué material están hechos y también calcular su fuerza de flotación. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, ¿por qué es importante hacer eso? Eso es disposición de ustedes. ¿Por qué creen que es importante hacer esto? Y la última pregunta es, ¿cómo planean hacer eso? Es utilizando el análisis del principio de Arquímedes y van a obtener sus datos utilizando un applet virtual. Así planean hacerlo. Bueno, entonces, cuando ya termina la introducción, pasamos a los objetivos. Bueno, mejor dicho, objetivos, materiales y equipo, marco teórico y procedimiento experimental. Entonces, estas 4 partes van a ser las mismas a como fue en el informe de vectores. Ustedes las van a sacar de acá. ¿Ok? Entonces, objetivos, materiales y equipo, marco teórico y procedimiento experimental. Creo que está de más recordarles que el informe es a mano. Entonces, no quiero ver informes que solo copien y peguen esto a computadora. ¿Ok? Y tampoco quiero que hagan como en otros informes, porque he revisado algunos de 104, en los cuales solamente la misma guía, esta, así tal como está, me la pusieron como si fuera su informe, escribieron sus nombres por acá y luego pusieron imágenes de lo que habían hecho y mal pegadas, por cierto. Entonces no vayan a hacer eso. Recuerden que sigue siendo un trabajo formal y entonces ustedes tienen que hacerlo a mano, bien bonito. Copian esto tal como está o pueden hacer un resumen. Si van a hacer un resumen, un buen resumen. Y si no, pues entonces copian todo como está. ¿Ok? Y también pueden expandir su marco teórico si encuentran alguna otra fuente. Pero bueno, así es como ustedes van a hacer estas 4 partes, desde los objetivos hasta el procedimiento experimental. Los pueden sacar de la guía. Bueno, esta es la parte fácil del informe. Ahora pasamos a la parte difícil, pero más importante del informe, que son desde las tablas de datos hasta las conclusiones. Bueno, entonces en la tabla de datos quiero ver estas 3 tablas que están acá. Y van a estar llenas a mano con sus datos. ¿Ok? Yo voy a revisar cada uno de los informes, voy a corroborar cada uno de los datos y si están bien, pues entonces van a tener todos los puntos de estas tablas. En otra sección alguien me preguntó si podían utilizar esta misma página, o sea, si imprimen esta página y la ponen en ese informe y solamente la llenan con sus datos. Y sí, pueden hacer eso. Porque estas tablas están vacías, entonces ustedes pueden llenarlo con sus datos a mano. Ok, pero si quieren hacerlo también así, ustedes con regla y bien bonito, como quieran, entonces también pueden hacerlo. Ok, entonces no hay problema que las impriman y llenen sus datos a mano. Eso sí, los datos tienen que ir a mano. No me voy a cansar de repetirlo. Bueno, pues entonces con eso terminan sus datos, perdón, sus tablas de datos. Después de eso, sigue el tratamiento de datos, que es la parte más difícil de este informe. Bueno, y para eso, aquí está paso a paso, pero voy a utilizar Paint para explicarlo mejor, ya que tiene su trabajito. Bueno, entonces, en el tratamiento se va a dividir en 3 partes. En cada una de las partes van a utilizar una de las tablas que tienen en las tablas de datos. Entonces, bueno, empecemos con la parte 1. En esta solo vamos a utilizar la tabla 1.
Entonces vienen ustedes, se van a sus tablas de datos, aquí, en la tabla 1. Entonces van a empezar a trabajar con el cilindro A. Así. Bueno, entonces lo primero que van a hacer es calcular los promedios de la masa en el aire y el promedio de la masa en el agua. Entonces vienen ustedes y dicen, bueno, voy a calcular esto, que es la masa promedio en el aire. Esto sería igual a masa en el aire 1, más masa en el aire 2, más masa en el, perdón, 2, ahí está, más masa en el aire 3. ¿Ok? Y esto lo van a dividir entre 3. ¿Ok? ¿Qué es esto de masa 1, masa 2, masa 3? Son estos que están acá. Entonces, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Lo suman y luego lo dividen entre 3. Y esto les va a dar un resultado que va a ser su masa promedio en el aire y va a estar dado en gramos. ¿Ok? ¿Por qué están dados en gramos? Porque aquí también está en gramos. Bueno, entonces después hacen lo mismo, pero con las masas en el agua. Suman las 3. Entonces tienen masa en el agua 1, más masa en el agua 2, más masa en el agua 3. Esto entre 3. ¿Ok? Hacen esta operación, les va a dar su resultado, que va a ser el promedio de la masa en el agua, y también está dado en gramos. Ok, después de que calculan estos dos promedios, van a pasar de gramos a kilogramos. Ok, la razón de esto es porque vamos a trabajar en el sistema internacional, como se habló en la primera unidad, perdón, en el primer laboratorio. Y bueno, como queremos calcular una fuerza, la masa tiene que ir en kilogramos. ¿Ok? Entonces, este es el segundo paso. Pasan estos dos resultados a kilogramos. ¿Ok? Luego, ¿qué van a hacer con estos dos resultados? Van a calcular los pesos. Entonces van a calcular el peso en el aire, que sería la masa promedio en el aire, por gravedad. Y también van a calcular el peso en el agua, que sería la masa promedio en el agua, por gravedad. Ok, entonces, estos de masa promedio son estos resultados que están acá. ¿Y cuál es el valor de la gravedad? Ustedes ya lo conocen perfectamente, es 9.81 o simplemente 80 metros sobre segundos cuadrados. ¿Ok? Y con eso calculan el peso en el aire y el peso en el agua. Y recuerden, como estamos trabajando en el sistema internacional, sus unidades son newtons. Bueno, y luego cuando ya calculan estos dos, van a calcular la fuerza de flotación como la resta de ambos pesos. Entonces sería el peso en el aire menos el peso en el agua. ¿Ok? Y este es el resultado final, lo que nosotros queremos calcular. ¿Ok? Y luego repiten el mismo procedimiento, pero con el cilindro B y luego con el cilindro C. ¿Ok? Entonces van a calcular 3 fuerzas de flotación en la parte 1. ¿Tienen preguntas con esto de la parte 1? Bueno, pues entonces, cuando ustedes calculan esto, ya de los 3 cilindros, ya terminaron con la parte 1. Y una manera de la cual ustedes se pueden asegurar que lo que están haciendo está bien, es que las fuerzas de flotación para el cilindro A, B y C se tienen que parecer. ¿Ok? No van a ser exactamente iguales, pero sí van a tender a ser el mismo número. Entonces, si miran eso, significa que lo que están haciendo está bien. Si no miran eso, entonces revisen sus cálculos, porque algo estarán haciendo mal. Bueno, entonces, y con eso terminan la parte 1. Luego pasamos a la parte 2. Ok, bueno, no. Antes de pasar a la parte 2, solo quiero decir algo acá. Ustedes van a guardar este dato de la masa en el aire, de la masa promedio en el aire. Ok, para cada cilindro. La razón de esto es porque lo van a utilizar para un cálculo de la parte 2. Entonces, este dato, bueno, sería en kilogramos. Este dato
cuando lo calculen, lo guardan, lo anotan en otra parte porque lo van a utilizar para la parte 2. ¿Ok? Bueno, solo eso quería decirles. Ahora pues sí, pasemos a la parte 2. Bueno, entonces en esta parte 2 solamente vamos a utilizar la tabla 2 y la masa que les mencioné. Entonces se vienen ustedes aquí a la tabla 2 con sus datos y dicen, bueno, voy a empezar a trabajar con el cilindro A. Ok, lo primero que ustedes van a hacer es calcular el promedio de las masas desplazadas, solamente de esta tercera columna. Entonces vienen ustedes y dicen, bueno, entonces la masa desplazada promedio, uy, esta me quedó bien desplazada promedio, es igual a masa 1 desplazada más masa 2 desplazada más masa 3 desplazada. ¿Ok? Entre 3. Entonces, hacen esta operación, van a obtener su resultado y este resultado va a estar en gramos. ¿Ok? Ya sabemos que de gramos van a pasar a kilogramos. Así. Y bueno, cuando ustedes ya obtienen este resultado en kilogramos, van a utilizar la siguiente fórmula, que la fuerza de flotación es igual a la masa desplazada promedio por gravedad. ¿Ok? Por gravedad, ahí está. Ok, y entonces ustedes ya calcularon la fuerza de flotación con esta fórmula. Y bueno, ustedes pueden ir comprobando que esta fuerza de flotación también se va a parecer a la fuerza de flotación de la parte 1. Entonces, si todas se están pareciendo, significa que están haciendo un buen trabajo. Bueno, pero aquí no termina la parte 2. También van a calcular la densidad del cilindro A. Entonces vienen ustedes y van a utilizar la fórmula 4. Esta es la fórmula 4. Densidad del cuerpo es igual a masa del cuerpo entre masa desplazada por densidad del fluido. Entonces vienen ustedes, ponen esta fórmula acá. Masa del cuerpo es igual a, espérense, así, sería masa promedio del cuerpo. Este es el dato que yo les dije que guardaran, que era la masa en el aire, entre masa promedio desplazada. Esta masa, ustedes la acaban de calcular aquí, por la densidad del fluido. ¿Ok? Entonces, solo para recapitular, esta masa la calcularon en la parte 1, que sería la masa en el aire. Entonces, ustedes, ¿cómo la guardaron? Dicen, ah, bueno, para el cilindro A, la masa promedio en el aire fue esta. Entonces la ponen acá. Luego, esta masa que ustedes calcularon en kilogramos, la ponen acá. Y solo me falta la densidad del fluido. Pero como nosotros utilizamos agua, la densidad del fluido es esta. Sería 1 gramo, bueno, sobre centímetro cúbico. Solo es multiplicar por 1. Ok, entonces ustedes vienen, desarrollan esta fórmula con todos los datos que ya tienen y obtienen el resultado de la densidad del cuerpo. Y ya con eso calculan su densidad y les va a quedar en gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Por qué les queda en gramos sobre centímetros cúbicos si yo lo pasé a kilogramos? Bueno, es porque el kilogramo de aquí con el kilogramo de aquí abajo se cancelan y solo me queda esto. Ok, entonces asegúrense de que ambos estén en kilogramos, estas dos masas. Y bueno, y ahora sí terminaron con el cilindro A y vuelven a repetir todo esto con el cilindro B y con el cilindro C. Ok, entonces, y con eso ahora sí terminaron la parte 2. Bueno, ¿tienen preguntas con esta parte? Bueno, pues
Entonces, si no hay preguntas, pasemos a la parte 3. La parte 3 es la más sencilla de todas. Entonces, ahí no vamos a tener problemas. Bueno, entonces vienen ustedes, se van a la parte 3. Vamos al EP3. Aquí solo van a utilizar la tabla 2. Perdón, tabla 3, perdón, ahí me equivoqué. Tabla 3. Bueno, entonces ustedes se van a sus tablas y miran sus datos. Aquí están. Bueno, entonces dicen ustedes, bueno, voy a trabajar con el paralelepípedo A. Pero que para escribir eso voy a poner cuadrado A. Bueno, aquí solo vamos a utilizar la siguiente fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. Y bueno, entonces solamente se van a las tablas y dicen, bueno, la masa fue esta. ¿Ok? Y la ponen acá. No se preocupen que esta masa esté en gramos. ¿Ok? Solamente en la parte 3, esta masa la van a dejar así, como está, en gramos. ¿Ok? Entonces va a estar en gramos. Y ahora, ¿de dónde van a sacar ustedes el volumen? Como nosotros medimos la longitud, el ancho y la altura, el volumen sería la multiplicación de las tres. Entonces vienen ustedes, multiplican todas las que están ahí, la longitud por la altura, por el ancho, y ese resultado es su volumen. Y va a estar en centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Por qué en centímetros cúbicos? Porque como están en centímetros y lo multiplico 3 veces, me queda centímetros cúbicos. ¿Ok? Meten esos dos datos acá y calculan la densidad. Y les va a quedar con las unidades de gramos sobre centímetros cúbicos. Y con eso ustedes terminan la parte 3. ¿Ok? Una manera de que pueden comprobar si lo que ustedes están, que lo que ustedes están haciendo está bien, es comparar las densidades del paralelepípedo A con el cilindro A de la parte 2. ¿Ok? Porque tienen que parecerse. Igual, la densidad del paralelepípedo B la comparan con el cilindro B y tienen que parecerse. Si no se parecen, porque alguna de las dos está mala, o ambas están malas. ¿Ok? Y si luego comparan la del paralelepípedo C con la del cilindro C, y si se parecen, lo están haciendo bien. ¿Ok? Y bueno, con eso ya terminan ustedes la parte 3 y ya terminaron el tratamiento de datos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta con esta parte? Ok, yo sé que se mira como bastante trabajo por cómo lo expliqué, pero en realidad es bien sencillo. Una vez lo hagan para el cilindro A, el B y el C se hacen solos, básicamente. Bueno, pero eso es todo lo que van a hacer ustedes en el tratamiento de datos. Cuando terminan esto, vienen ustedes y pasan a la siguiente parte, que es el análisis de resultados. Aquí ya es un poco más distinto a los otros análisis de resultados que han hecho. Porque aquí ya les piden que hagan un poco más de trabajo. En los otros solo eran preguntas fáciles, así como del marco teórico. Aquí sí ya les dicen que hagan cosas con sus resultados. Bueno, entonces empecemos con la primera. Voy a explicar cada una de estas. Empecemos con la primera. Les dice que comparen sus resultados de la fuerza de explotación de la parte 1 y de la parte 2. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan, calculamos 3 fuerzas de explotación en la parte 1 y también 3 fuerzas de explotación en la parte 2. Y yo les iba diciendo que todas estas fuerzas de explotación se tienen que parecer entre sí. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 1. Pero no quiero que solamente pongan se parecen. No, tienen que poner una respuesta completa. Las fuerzas de explotación de la parte 1, al calcularla por la diferencia de los pesos, se parecen a las fuerzas de explotación de la parte 2 al calcularla con la masa desplazada. ¿Ok? Una respuesta completa. Si no se parecen, ya les dije que si no se parecen, algo hicieron mal en sus tratamientos, pero si ustedes no lo quisieron corregir, perfectamente pueden poner que no se parecen. ¿Ok? Y estaría buena su respuesta porque eso le dieron sus resultados. Pero solo quiero que hagan bien esa observación. Si se parecen, lo ponen. Si no, entonces dicen que no. Bueno, con eso termina la pregunta 1.
Después pasamos a esta pregunta 2. Les dice que averigüen los valores de densidad del cobre, del aluminio, del latón y del zinc. Entonces vienen ustedes, buscan en internet y encuentran estos valores del cobre, latón, aluminio y el zinc. ¿Y qué van a hacer con esto? Bueno, ustedes calcularon 6 densidades en su tratamiento de datos. Calcularon 3 en la parte 2 y calcularon 3 en la parte 3. Ok, entonces tienen 6. Y lo voy a escribir aquí. Tienen la densidad del cilindro A, parte 2. Densidad cilindro B, parte 2. Densidad cilindro C, parte 2. Ok, también tienen densidad del paralelepípedo A, parte 3. Densidad del B, parte 3. Y la densidad del C, parte 3. Todas estas densidades ustedes las calcularon en su tratamiento de datos. Ahora, van a comparar cada una de ellas con las densidades que averiguaron y con la que más se parezcan van a hacer la siguiente conclusión. Bueno, entonces vienen ustedes, toman el primero, lo comparan con todos. Y miran que esta densidad es muy parecida a la densidad del latón. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, entonces el cilindro A de la parte 2 es latón. ¿Ok? Luego vienen ustedes, hacen lo mismo con el cilindro, con el siguiente cilindro, lo comparan con todos y miran que se parece bastante al zinc. Y dicen, ah, bueno, el cilindro B de la parte 2 es zinc. Y luego hacen lo mismo con el siguiente y así van ustedes. Van comparando todos con todos y miran a cuál se parece. ¿Ok? Entonces dicen, ah, bueno, este se parece al, yo qué sé, al cobre. Entonces dicen, este es cobre. No tienen que hacerlo así, va, como lo estoy haciendo yo, pero se entiende el proceso, ¿no? Que lo comparan todos. Y van haciendo la conclusión de que qué material es cada uno de estos. Y bueno, van a encontrar que los que tienen el A son iguales, ¿ok? Entonces, si este tiene A y este tiene A, entonces ambos van a ser latón, por ejemplo. Y si tienen ambos B, van a ser ambos zinc. Y si tienen C, van a ser ambos cobre. Ahí van a poder verlo. Si no, entonces revisen sus cálculos. Bueno, y con eso ustedes terminan esta pregunta 2. Ok, ¿tienen alguna pregunta con esto? Bueno, ¿tenía una pregunta, Keira? No, que ya, y nada. Ok, Ya me reventó aquí. bueno, pues bueno. No, no, esto está Está sencillo. grabando, ¿verdad que sí está grabando? Sí, lo estoy grabando. Voy a subir esto a YouTube y luego les voy a enviar a Sí, no entendí el nada. cómo. Entonces cuando preguntabas y tenían preguntas, ¿no? Bueno, entonces, pues de todos modos, Para sí, evitar la fatiga, porque Es igual que lo vamos a sí, hacer. Hasta cierto punto se entiende un poco, Disimulen, pero hombre, que va a salir grabado. es cierto. Y se lo voy a enviar a las otras secciones. Uy, me escuché. Bueno, entonces, bueno, entonces como les estaba diciendo, sí, esto va a quedar grabado y yo les voy a enviar a ustedes el link de esto para que lo puedan ver y puedan ver cada uno de los pasos. ¿Ok? Pero van a ver que esto es bastante sencillo. Cuando ya hacen para el primero, ya se van con todo lo demás. Pero bueno, entonces voy a seguir con la pregunta 3. Entonces ustedes ya determinaron de qué está hecho cada material. Ahora van a calcular el error experimental. ¿Ok? Esta es la primera vez que ustedes van a hacer esto, entonces lo voy a explicar también detalladamente. Entonces, ustedes ya hicieron todo esto, lo hicieron con todos. Ahora van a pasar a la pregunta 3 y se enfocan en uno. Van a hacerlo con todos, pero empiecen con el primero. Ok, entonces ustedes ya encontraron que el cilindro A de la parte 2
es latón. ¿Ok? Entonces vienen ustedes y dicen, este valor que yo calculé, cuando ustedes ahí lo pusieron en la calculadora, este es mi valor experimental, va a ser mi rho exp. ¿Ok? Es este que está aquí, que dice rho experimental. Y este valor que ustedes buscaron en internet o lo encontraron en sus libros, este valor es rho teórico, es el valor teórico. Ahora van a ver cuál es el error entre estos dos valores. Y para eso van a utilizar esta fórmula que está acá. Entonces vienen ustedes, ponen la fórmula. Rho experimental menos rho teórico entre rho teórico por 100%. Esto les va a dar su resultado y es un porcentaje. ¿Ok? Entonces, este valor que ustedes calcularon es el rho experimental. ¿Ok? El valor que ustedes buscaron en internet es su rho teórico. Esos dos los ponen acá, en esta fórmula, hacen la operación y obtienen su resultado. Bueno, ahora, se podrán preguntar qué son estas barras que están acá. Esas barras son un valor absoluto. Lo que hacen es que mantienen esa resta, el resultado de esa resta, como un número positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces si ustedes hacen esta resta, esta que está aquí en medio, y les da un valor negativo, simplemente le quitan el negativo. ¿Ok? Ahora, si hacen la resta y les da un número positivo, lo dejan así, como está, positivo. De esa manera se aseguran no obtener un porcentaje negativo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si les da negativo, le quitan el negativo. Si les da positivo, lo dejan tal como está. ¿Ok? Y hacen toda la operación y obtienen su resultado. Y bueno, y luego repiten esto para las 6 mediciones que ustedes hicieron. ¿Ok? Para cada uno de las densidades. Y van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que para la otra, teníamos que, era la densidad B de la parte 2. Entonces, y decían que esta era cobre. Entonces, esta es su experimental. Y esta va a ser su teórica. Y lo meten en esta fórmula y hacen lo mismo. Y así van a ir haciéndolo ustedes con los demás. Y bueno, y con eso termina. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con esta parte? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, con esto terminamos la parte del análisis de resultados. Ya las 3 preguntas. Y bueno, después ya solo quedarían las conclusiones. Y solo sería igual que en el laboratorio de vectores, solamente van a responder las preguntas que están aquí. Las respuestas las van a sacar del marco teórico y también de sus resultados. ¿Ok? Entonces, solo las responden y con eso terminan las conclusiones. Y también terminan el informe. Entonces, ya con todo armado, ya lo ponen en un archivo PDF y lo envían al campus virtual. Y como ya saben, también la fecha de entrega es dentro de una semana. Así que para ustedes sería el siguiente jueves 18 a medianoche es la fecha máxima de entrega. ¿Ok? Igual para los de la sección de 104 a las 11. Y para la persona, no sé si hay alguien aquí de los martes, para esa persona es el miércoles 17, el último día de la entrega. Ok, pero bueno, entonces con eso ya sería todo el laboratorio de hoy. ¿Tienen alguna pregunta antes de terminarlo? ¿Los grupos van a ser los mismos o son distintos? Bueno, eso es a disposición de ustedes. Si ustedes quieren seguir trabajando con sus mismos grupos, pueden hacerlo. Si quieren cambiarse a otro grupo porque su grupo no trabajaba, pueden hacerlo. Pero eviten trabajar solo. No sé si ustedes ya les dije esto, pero eventualmente van a trabajar en grupo. Yo cuando tomé estos laboratorios, yo hice todos mis informes solo. Y cuando ya estaba más avanzado en la carrera, me tocaba trabajar en grupo, no sabía cómo. Entonces, básicamente me aborazaba con el trabajo. Aprendan a trabajar en grupo. ¿Ok? Entonces, eviten trabajar solo.
He visto varios informes en los cuales trabajan solos y la verdad normalmente son los que más notas sacan, pero aprendan a trabajar en grupo porque eventualmente lo van a hacer. Entonces, y mantengan los grupos que no pasen de 3 personas. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces, antes de terminar el laboratorio, solo voy a dar unos cuantos recordatorios. Recuerden que nos vamos a volver a reunir dentro de 2 semanas, tentativamente. Si no, yo les voy a decir por el grupo de WhatsApp si va a haber reunión la siguiente semana o no. Muy posiblemente no. Bueno, la siguiente vez que nos reunamos, vamos a tener la prueba de este laboratorio, que es Principio de Arquímedes. Va a ser muy parecido a la prueba que hicieron hoy, que son 3 preguntas teóricas y una pregunta práctica. A ver, ¿qué más? Sí, bueno, para el siguiente laboratorio también les voy a dejar este trabajo. Aparte del informe, va a ser estos 2 trabajos que están acá. La verdad son 2 puntos regalados que les damos. Yo les voy a enviar los links de 2 videos y también les voy a enviar 2 guías. Ustedes se ven los videos y responden las guías en base a lo que hay en los videos. ¿Ok? Y si lo envían van a tener 2 puntos oro. ¿Ok? Entonces eso se lo voy a dejar la siguiente semana porque ahorita sí están un poco cargados con esto que tienen que hacer acá. Entonces no los quiero cargar mucho. Así que, a ver, ¿qué más? Creo que eso sería todo. Creo que sí. Bueno, entonces, antes de terminar, ¿alguna otra pregunta con cualquier cosa relacionada al laboratorio? Bueno, pues, entonces, ya con esto terminó esta reunión de laboratorio. Entonces, solo me queda decirles que tengan un muy buen resto del día y que nos volveremos a reunir dentro de 2 semanas. Bueno, entonces, nos vemos. Chao. Chao.